Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Todos los hermanos amados que hemos sido salvos por la sangre preciosa de Jesús, nos hemos reunido el día de hoy. Y por medio de la palabra de hoy queremos recibir tu fortaleza para vivir esta semana. Especialmente ahora mismo en otros salones hay almas nuevos que están escuchando tu palabra. Queremos que abras sus corazones para que tu palabra pueda ser sembrado. Y para que todos ellos también alcancen a la salvación. Estamos viviendo en los últimos días de las últimas épocas. No sabemos exactamente cuándo llegarás, pero sabemos que estás cerca y queremos estar despiertos para encontrarnos. En vez de tener los ojos aquí abajo, queremos tener los ojos arriba en el cielo y vivir siguiendo las cosas de ti. También hay algunos hermanos aquí que quizás estén pasando por situaciones muy difíciles. Por favor, consola sus corazones y no permitas que estas preocupaciones y estos problemas le afecte su relación contigo. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Nehemías. Nehemías 4:6. Nehemías 4:6. Nehemías 4:6. Nehemías 4:6. Leamos juntos. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hoy vamos a aprender sobre Nehemías. Algunos de aquí probablemente ya habían leído el libro de Nehemías y algunos de aquí quizás no saben quién es Nehemías. Si vemos en este versículo que acabamos de leer aparece el muro de Jerusalén. Y esto es el proceso de cómo el muro de Jerusalén se está reconstruyendo. Ya el muro todo está conectado y la altura llegó hasta la mitad. El muro se ha construido rápidamente. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Todos tenían el ánimo para trabajar, por eso lo pudieron hacer rápido. Hoy vamos a aprender por medio de la historia de cómo Nehemías construyó el muro. ¿Cuál muro construyó? Muro de Jerusalén. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso de construir el muro de Jerusalén? ¿Qué tiene que ver conmigo? Entonces, marquemos esta página porque seguiremos regresando. Y vayamos a Efesios. Efesios
Efesios 2:20 a 22. Efesios 2:20. Efesios 2:20 a 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21 y 22, leamos juntos, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, el templo de Dios se está construyendo. El muro de Jerusalén que fue construido por Nehemías tiene que ver con nosotros porque ahora mismo nosotros también estamos construyendo el templo de Dios juntos. Y el base de todo esto es Jesús. Cuando tenemos Jesús como nuestro base, como nuestro principio, todo se conecta y podemos construir algo. El cielo, en otras palabras, es el nuevo Jerusalén. Casa de Dios lo llamamos templo, templo. En Jerusalén estaba casa de Dios. ¿El cielo qué es? El cielo es casa de Dios. En el cielo no hay como una casa separada para Dios. Si vemos en Apocalipsis, Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, 1 a 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El cielo, en otras palabras, es un nuevo Jerusalén. Este templo, este nuevo Jerusalén se está construyendo. En este cielo, ¿hay templo o no? Ya no hay templo, porque el cielo mismo es el nuevo Jerusalén. El cielo mismo es la casa de Dios. No es que hay casa de Dios dentro del cielo. Y si vemos Apocalipsis 21, 22. Apocalipsis 21, 22, leamos juntos. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Dios ya vive ahí, Él no necesita un templo separado. Jerusalén es el cielo. O sea, Jerusalén que ahora mismo existe en este mundo es sombra del cielo. Nehemías creó y construyó este templo, este muro.
nosotros también tenemos que saber exactamente cómo Nehemías construyó su muro para que nosotros también lo podamos hacer. Regresemos a Nehemías. Nehemías 1:1. Nehemías 1:1. Leamos juntos. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Aquí aparece Nehemías. Nehemías tiene 13 capítulos. 13 capítulos. Y se trata sobre construcción. Están construyendo un muro que se había destruido. Desde capítulo 7 hasta 13, o sea, desde 1 hasta 6, se trata sobre reconstrucción de este muro. Y desde 7 a 13, se trata de cómo nosotros también reconstruimos nuestra vida cristiana. Todo se trata de reconstrucción. Primera parte de Nehemías se trata sobre construir el muro y segunda parte se trata de construir la vida cristiana que se había caído. Levantar algo, construir algo no es algo fácil. Este templo que están tratando de construir, no han podido construirlo por 90 años. Hasta hoy en día. ¿Hay alguien aquí que tiene más de 90 años? Nuestra vida ahora parece que ya vivimos muchos años, pero ni siquiera aún llega hasta 90. Pero este templo, aún después de 90 años, no están pudiendo construirlo. Pero ellos, ¿cuántos días les tomó? 52 días. Ellos solamente les tomó 52 días para construir todo este muro, mientras que el templo ahora está tomando más de 90 años. Esto se puede aplicar a nosotros mismos. A veces, cuando nosotros fallamos en la vida cristiana, pensamos en nosotros mismos, después de unos años, mi vida cristiana puede ser mejor. Después de unos meses voy a comenzar a leer la Biblia. Pero así no funciona la vida cristiana. Si no lo hacen hoy, no podrán hacer mañana, ni en los días que vienen. La vida cristiana no se construye por sus cuerpos, se lo hace con su corazón. Si no hay corazón, si no hay ánimo, lo van a dejar así nomás y dejará que el tiempo pase. Solamente dirán, oh, algún día voy a mejorar, algún día lo voy a hacer. Pero si no lo hacen ahora, nunca podrán hacer. Pero si comienzan ahora, solamente les tomará 2 meses para completar. Lo importante en la vida cristiana es sus corazones. Sus corazones. A veces puede ser que ustedes trabajen, hagan algo con su cuerpo, pero su corazón no esté ahí. Solamente los que en serio quieren vivir para Dios y tienen el corazón de querer servir, son los que pueden hacerlo. Ese corazón es lo que decide su vida cristiana.
tienen que hoy reflexionar. Hay cosas que estoy dejando que el tiempo pase nomás. Hay cosas que estoy dejando sabiendo que algo tiene que cambiar. Nehemías era diferente. Primero veamos un resumen. Primero tenemos que saber sobre la historia un poco. Entre el pueblo de Israel, Dios escogió a Abraham y a Abraham le llamaban padre de fe. Él fue el comienzo de fe. Entonces Dios escogió a Abraham y Abraham tuvo a Ismael y a Isaac. Isaac era el hijo prometido y mamá de Isaac era Sara. Una de las hermanas que llegaron el día de hoy se llama Sara. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Ellos eran gemelos y Dios cambió el nombre Jacob a Israel. Y luego Israel, o sea Jacob, tuvo 12 hijos. Y entre estos 12 hijos había José, el penúltimo hijo. Y él fue mandado a Egipto porque sus hermanos lo vendió. Pero todo esto era parte del plan de Dios. Porque por José los israelitas pudieron sobrevivir. Los israelitas estaban en el Egipto por 400 años como esclavos. Ellos vivían su esclavitud, pero luego Dios mandó a Moisés para que todos puedan ser rescatados desde Egipto. Y hubo los 10 mandamientos, los 10 plagas, y el último plaga era las muertes de los primogénitos. Y con todos los israelíes, Moisés escapó, pero no es que regresaron a la tierra, a su tierra natal Israel, de repente, sino porque ellos se quejaron tanto y no creían. Ellos mandaron a 12 espías por 40 días, pero ellos perdieron su fe. Dios dijo, váyanse nomás y entren a su tierra natal, pero ellos se quejaban y mandaban espías para ver la tierra y por eso Él cambió un día por un año. Entonces ellos, en vez de llegar a su tierra natal en 40 días, tuvieron que pasar en el desierto por 40 años. Nuestra vida también. Dios calcula un día como muchos años. O sea, si vivimos un día bien para Él, Él nos recompensará como si fuera 1000 años. Y después de 40 años murió Moisés, y Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán. Entonces, en vez de Moisés, apareció Josué para guiar al pueblo. Conocemos que hay el libro de Josué, desde Génesis, Éxodo, Levítico, y el sexto libro es Josué. Y aparece Pentateuco, los 5 historias de Josué. Y después
entraron a Canaán. ¿Qué significa Josué? Josué significa Salvador. Canaán era como sombra de cielo. Y después de que Josué también murió, no había rey en Israel, sino existían jueces. Existían jueces. Los jueces no son oficiales. Ellos solo pueden trabajar por un tiempo, no siempre, y en diferentes tiempos. Entonces estos jueces administraban y gobernaban Israel. Después de Josué llega jueces. Y si leen el libro de jueces, aparecen 12 jueces. Tal como los 12 discípulos, 12 tribus, también habían 12 jueces. Y los que aquí he subrayado azul son los jueces principales, los jueces que importaban. Estos 12 jueces estaban en esta época y luego llegó los reyes. Primer rey era Saúl. Saúl era del tribu de Benjamín. Tribu de Benjamín. Conocen al apóstol Pablo. Antes su nombre era Saúl, porque él también era de tribu de Benjamín. Pero desde Saúl cambió a Pablo. Pero Saúl desobedeció y en vez de Saúl, Dios escogió a David, quien cantaba. La semana pasada aprendimos sobre David y Goliat. En nuestra iglesia hay muchos hermanos llamados David, no sabemos cuál de ellos es el real David. Luego aparece Salomón. Saúl, David y Salomón, cada uno gobernaron por 40 años. En total, por 120 años, existía un reino unido en Israel. Pero después de que Salomón murió, la nación se había dividido. David y Salomón eran de tribu de Judá, Saúl era de Benjamín. Entonces estos dos tribus de Judá y Benjamín se quedaron en Sur Judá. Y todos los demás tribus fueron al norte de Israel, especialmente del tribu de Efraín, y se dividió la nación. Y esto lo llaman la época del reino dividido. En Sur Judá habían 20 reyes y en el norte de Israel 19. Por eso cuando se recuerdan de Sur Judá,
es mejor que recuerden 19 más 1, porque uno de ellos fueron reina, fue una mujer. Por eso entre estos 20 reyes habían 19 más una reina, y en el norte de Israel eran todos reyes hombres. Pero ¿cuál de ellos se destruyó primero? Norte de Israel, porque atacaron desde el norte a Israel. Entonces, norte de Israel fue destruido y después sur Judá también fue destruido. Norte de Israel fue destruido por Asiria. Es Siria de hoy en día. Esto fue antes de Cristo, en el año 722, y sur Judá fue destruido por Babilonia. Babilonia los atacó 3 veces dividido. Primero, segundo, tercero. Y en el tercer ataque destruyó todo el muro de Jerusalén. Ahí fue cuando el muro fue destruido y el templo también. Especialmente en su primer ataque secuestraron a Daniel y segundo a Ezequiel, tal como los personajes que ya sabemos de la Biblia. Pero luego Dios prometió que después de 70 años hará que Jerusalén regrese, que todo se recupere. Y después de 70 años, Jerusalén se recuperó. Y esto tiene que ver con el libro de Nehemías que aprenderemos hoy. Entonces, por tres veces tuvieron que esforzar para recuperar todo lo que fue destruido. Aquí está Nehemías. Antes de Nehemías está Ezra y después Esther. Esto es el orden de los libros. Estos 3 libros se tratan de todo lo que pasó después de la destrucción de Israel. Seguiremos aprendiendo sobre esto durante unas semanas. Sobre Ezra, se trata de reconstruir el templo. Ezra se trata de reconstruir el templo. Nehemías se trata de reconstruir el muro que se había derrumbado. O sea, en Ezra, como Ezra es el libro que llega primero tenían que reconstruir el templo. O sea, siempre en nuestras vidas también, lo primero que tenemos que recuperar es Jesús, la relación con Jesús, porque Jesús tiene que ser el base. Hay algunas casas que tienen muros y otros que no. Pero cuando se acercan a Dios, siempre tienen que tener un muro entre usted y el mundo. Hay que distinguir bien cuáles son las propiedades de Dios y cuáles son del mundo. Cuando tenemos un muro, claro que nos pueden atacar, pero no podrán destruirlo fácilmente. Esto se trata todo lo que pasó después del retorno del exilio.
Esdras, Nehemías y Esther. Y hoy especialmente aprenderemos sobre Nehemías. Ya hemos dicho que Esdras se trata de reconstrucción del templo, restauración de la relación interna con Dios. Esto es lo que representa. Es restaurar nuestra vida cristiana. Y el libro de Nehemías se trata sobre reconstrucción de la muralla. Reconstrucción de la muralla representa la separación del mundo exterior. Es tener un muro para que el mundo no nos pueda destruir. Y Esdras también se trata, Esther se trata sobre la protección de Dios. Dios se encarga de todo, Él tiene la responsabilidad. Después de restaurar la relación con Dios y ser separados del mundo, ¿qué falta? Ahora Dios nos va a proteger. Por eso Él puso estos libros en este orden. Normalmente, en vez de poner estos libros en órdenes de tiempo, Él puso estos órdenes así a propósito porque lo importante primero es restaurar relación con Dios y después tener muro entre yo y el mundo y luego Dios me protege. Entonces desde hoy, si tienen la oportunidad, les recomiendo que cuando regresen a sus casas lean Esdras, Nehemías y Esther. Lo que tienen que recordar hoy es Nehemías. Aquí aparece 3 personas. Hay 3 líderes. Primer líder fue Zorobabel, que construyó el templo. Después aparece Esdras, quien era sacerdote. Zorobabel era uno de los miembros de los reyes. Era descendiente de David. Y Nehemías no era ni rey ni sacerdote, solo era un hombre ordinario como nosotros. Él no era ni rey ni sacerdote, solo era un hombre ordinario. Tal como Babilonia los atacó 3 veces, la restauración también tomó 3 veces. O sea, después de 70 años después de la destrucción, hemos aprendido la semana pasada que después de esto hubo acuerdo de que ya todos pueden regresar a su tierra. Entonces, primer retorno era por Zorobabel. Zorobabel, ya hemos dicho que viene de una familia de reyes. Y después Esdras era el sacerdote mayor y el que enseñaba la Biblia. Y en el tercer retorno es Nehemías, quien hablaremos el día de hoy. Esdras ayudó a Zorobabel y también ayudó a Nehemías. O sea, Esdras ayudó a construir
el templo y después también a construir el muro. El nombre Esdras significa ayudante. Él ayudó a reconstruir muro y templo. Cada nombre tiene significado. Zorobabel significa, aquí en Babel, significa alguien que nació en Babel, en Babilonia. Zorobabel, quien nació en Babilonia, construyó el templo de Dios. Babel tiene que ver todo lo que opone a Dios, como Torre de Babel o Babilonia que destruyó Israel. Pero Zorobabel, aunque significa hombre de Babel, él pudo reconstruir y restaurar el templo de Dios. Nosotros también somos como Zorobabel. Nosotros nacimos en diferentes lugares, pero juntos estamos construyendo el templo de Dios. Entonces, ¿qué significa Nehemías? Nehemías significa consolación de Dios. Nehemías significa consolación de Dios. Zorobabel, Esra y Nehemías fue tercero. Tienen que recordar esto bien porque es muy fácil para que sean preguntas de pruebas. En el distrito 41 hacen preguntas sobre los sermones, entonces es bueno que recuerden. Entonces, Zorobabel construyó este segundo templo. Primer templo fue construido por Salomón y segundo templo fue construido por Zorobabel. Segundo templo construido por Zorobabel. Y el tercer templo algún día será construido y eso será el fin del mundo. Y después Esra aquí ayudaba a Zorobabel y también a Nehemías. Hasta su nombre significa ayudante de Dios. Y hoy Nehemías, él era un hombre ordinario, pero construyó el muro solamente en 52 días, cuando todos no lo estaban pudiendo hacer por 90 años. Veamos versículo 2, Nehemías 1:2. Que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Dice que todo fue derribado y todo quemado. Y Nehemías fue quien preguntó. No es que alguien le reportó sobre esto, sino Nehemías preguntó.
Anani es el hermano menor de Nehemías. Y Nehemías le preguntó, ¿qué tal está ahí? ¿Por qué Nehemías comenzó a reconstruir el muro? Porque él supo de la situación. Pasó 90 años, y si me preguntan por qué Nehemías tuvo 90 años, pasó 90 años, pero él no había construido el muro en esos tiempos. Es porque en este momento fue cuando Nehemías se enteró de la situación. Nosotros también tenemos que conocernos bien unos al otro. Si me dice, pero es que ese hermano no me dice nada, pues vaya a preguntarle primero. Nehemías, quien ya conocía la situación, en versículo 4 comenzó a orar. Nehemías 1:4, leamos juntos. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Capítulo 1 se trata sobre la oración. Él lloró y le daba mucha pena porque tenía que ver con él mismo también. Si fuera algo que no tiene conexión con él, no hubiera estado tan triste. Pero él pudo relacionar porque su situación es la situación en Jerusalén. Por eso en la Biblia hay un versículo que dice, cuando el hermano se alegra, nos alegramos juntos, y cuando un hermano está triste, nosotros también nos ponemos tristes. En Nehemías 1:11, leamos juntos. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí aparece copero. Copero era alguien que podía tomar con el rey, pero aunque yo nunca he probado alcohol, me han dicho que cuando uno toma alcohol, como que le cambia. Quiere decir que este copero sabía muy bien sobre las debilidades del rey, porque cuando uno toma con un amigo, puede ser que ellos compartan cosas hasta sus secretos o cosas privadas. El copero aquí, como es alguien que hasta toma con un rey, probablemente él gana muchísimo. Y, por ejemplo, estaba en el palacio con este rey, alimentando de las comidas más buenas que existía, porque como era copero del rey, y probablemente su salario era muy alto. O sea, en otras palabras, no le faltaba
nada. Pero Nehemías quiso dejar todo esto y ir a Jerusalén a ayudar. Pero claro que el rey no le dejaría de ir así fácilmente. Si le dice rey, yo me voy, puede ser que el rey se enoje. Pero Nehemías quería tomar parte y resolver este problema. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, capítulo 1 y capítulo 2 habían 4 meses de diferencia. Y Nehemías no se sentía bien. Versículo 2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Si hay un rey, pero si sus caras es como si están quejando, el rey los puede matar. Pero Nehemías, como tenía tanta preocupación, hasta el rey lo notó y preguntó, ¿por qué tu cara está así? Y él temió porque el rey había reconocido. Y dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Después de 4 meses, Dios le preparó esto para que él pueda hablar con el rey. ¿Por cuánto tiempo han orado ustedes por un caso? Nehemías ya había orado por esto por meses. Por eso cuando el rey le preguntó podía responder así. Nehemías ha dicho algo muy sabio. Durante estas épocas de Persia, adoraba mucho a los antepasados. Entonces Nehemías era sabio y le dijo al rey, mis antepasados, el lugar donde había mis padres se había destruido. Claro que voy a estar triste. Entonces este rey de Persia pudo relacionar y le preguntó, ¿qué cosa pides? Pero en vez de decírselo nomás en ese momento, él oró a Dios. Esto quiere decir oración corto. De repente. Y luego le dijo al rey, versículo 5, y dije al rey, si le place al rey,
y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Él le dijo sobre sus deseos, que quiere que le mande a Judá para poder reedificar. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Le preguntó sobre su plan, de cuánto tomará de ida y de regreso. Nehemías fue y volvió después de 12 años. Ellos decidieron este tiempo. Nehemías le dijo, creo que me va a tomar muchos años. Versículo 7. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franquen el paso hasta que llegue a Judá. También le pidió al rey que le escriba una carta para que pueda pasar bien, porque en el camino habían pueblos que no le gustaba Jerusalén. La muralla no pudo ser construido por tantos, porque existían personas así que aún odiaban a Jerusalén. Por eso él le pidió al rey que le escriba una carta. Yo, por ejemplo, en Ecuador, me mudé 2 veces, desde Guayaquil a Esmeraldas, desde Esmeraldas a Quito. En Canadá, cuando uno se muda, puede mudar así nomás, pero en Ecuador, cuando quieren mudar, necesitan una carta de pase. Por eso yo siempre iba a la policía y no me lo dan. No me lo dan así nomás, sino tengo que escribir todo lo que voy a mudar. Televisión, nevera, tengo que escribir todo lo que voy a llevar conmigo para que me den pase. Porque hay demasiados ladrones. Por eso siempre me hacen abrir mis cosas y me preguntan, ¿no se lo robaste? ¿Por qué lo mueves de una ciudad al otro? Por eso es cuando yo le doy la lista para que chequen. ¿Saben cuando van a Costco y salen? Ellos ven la lista. Es de esta manera. Esto es lo que pidió Nehemías. Con este pase, él puede pasar a cualquier lugar. Y Nehemías pidió esto al rey. Vayamos a Esdras 8. Esdras capítulo 8. Esdras 8:22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro
Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Aquí aparece Esdras. Esdras tenía un fe muy grande. Esdras dijo, yo no necesito nada de ti porque Dios me dará todo. No necesito nada de ti, rey. Así era Esdras. Pero volvamos a Nehemías. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Esdras fue sin nada, pero Nehemías fue con muchas cosas. Durante segunda restauración, básicamente Esdras no, no fue con nada. El rey quería ayudarlo, pero Esdras dijo, a Esdras le daba vergüenza pedir cosas al rey, porque él tenía fe de que Dios le cuidaría todo. Pero Nehemías recibió toda la ayuda. Estos dos casos nos quieren enseñar que Dios trabaja en varias maneras. Por ejemplo, Esdras pensó que no necesitaba nada porque solo necesita a Dios. Y esa fe hizo que todo funcionara para él. Pero al contrario, Nehemías recibió toda la ayuda del rey y necesitaba todo. Pero esa fe también, Dios operó por eso. Pero con esto podemos saber que la fe de Esdras era tan grande. Porque Esdras no quiso recibir ninguna ayuda del mundo. Porque él confiaba a Dios 100%. Tenemos que aprender sobre fe de Esdras. A Esdras hasta le daba pena preguntar al rey que le ayude cuando él tiene Dios. A Esdras Dios le dio mucha ayuda por la fe que tenía. Porque tenía fe muy grande. Y si regresamos a Nehemías 2. Nehemías 2:10. Nehemías 2:10. Pero oyéndolos Sanballat honronita y Tobías el siervo amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Por estas dos personas, no habían podido construir el muro. Había noticias de que Nehemías estaba llegando, porque él andaba con ese pase. Sí, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí, me levanté de noche y yo y unos pocos varones conmigo.
Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Ha pasado 3 días, probablemente para que él se acostumbre al tiempo, y por la noche en secreto giraba por su sitio. Hasta este tiempo él no había dicho nada a nadie, solo estaba chequeando las cosas que había oído de su hermano, y estaba chequeando la situación. Si vemos en la pantalla, era de noche, él estaba chequeando todo, de dónde hay que restaurar, y él en capítulo 2, versículo 17, leamos juntos. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venir y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y Nehemías le estaba contando todas las cosas y haciendo que todos los demás también puedan tener ese ánimo. Las cosas que ellos estaban ignorando por 90 años, Nehemías pudo recuperar los corazones. Nehemías tenía todo planificado de quién quiere que se encargue de tal parte. Y en capítulo 3 aparece todos sus planes de quién lo va a construir, desde dónde y cómo. En capítulo 3. Hoy quería aprender hasta capítulo 6, pero creo que vamos a acabar en capítulo 3. Veamos capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Aparece sacerdote. Aquí aparece el nombre de puerta, puerta de oveja. Si ven aquí, este sermón ya lo había dado antes sobre las 10 puertas del muro. Si tengo la oportunidad voy a dar este sermón luego también, pero existían 10 puertas. Puerta de las ovejas, del pescado, puerta vieja, del valle del muladar, de la fuente de las aguas de los caballos, oriental y del juicio. En total, 10 puertas. Todas estas puertas aparecen en capítulo 3. ¿Qué representan las puertas? Representa a Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta.
Cada una de estas puertas representa a Jesús. Leamos juntos 3, versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Si ven aquí, aparecen los tecoitas, pero dice sus grandes no se prestaron para ayudar. Los grandes quiere decir los ricos, los que tenían alta autoridad y mucha riqueza. Ellos no querían ayudar. Ellos dijo, nosotros cómo vamos a tocar estos ladrillos si mi posición es alto. Ellos ni siquiera miraron. Por eso cuando nosotros construimos la iglesia, hay personas que participan, pero hay personas que ni siquiera se muestran sus caras. Ellos dicen, es que yo nunca lo he hecho, esto no es mi trabajo. O sea, las personas que hicieron el muro eran las personas más ordinarias. Si vemos en versículo 8, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Quiere decir que hasta personas así lo hicieron. Hay en las iglesias, los niños pueden ser los que estén construyendo, o los jóvenes. Ellos están tomando partes importantes para construir la casa de Dios. Aparecieron personas que nunca habían hecho construcción, pero ellos participaron. No solo los hombres, sino las mujeres también. Veamos versículo 12. Junto a ellos restauró Salom, hijo de Aloes, gobernador. O sea, no solo eran los hombres, sino sus hijas y todas las mujeres también participaron. Sin importar el género, sin importar las posiciones, todos salieron de sus casas a construir el muro juntos. Versículo 2, versículo 4, dice siguiente y siguiente. Aparece 29 veces junto a ella, junto a ellos, palabras así. Es como cuando hacemos carrera y pasamos el batón al otro y él corre y seguimos pasando y pasando. Si uno para en la mitad, todo se para, pero continuaron y continuaron. Construyeron juntos.
Cada uno tuvo su parte en la construcción. Así se hizo el muro. Si vemos versículo 10, leamos juntos. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Harumaf, y junto a él restauró a Itis, hijo de Asabnías. Estas personas, algunas personas hicieron los muros, tomaron parte de los muros que estaban al frente de sus casas. Cada uno se encargaron de cada espacio y cada familia hicieron estos muros. Estos nombres son difíciles, pero ¿por qué escriben cada uno de estos nombres que ni siquiera podemos pronunciar? Es para conmemorar, que recuerden quiénes son los que participaron. La casa de Dios es igual. Dios está escribiendo todos los nombres de las personas que están siendo partes en la operación de Dios. Sin importar la ocupación, sin importar la edad, sin importar el género, todo lo que hagan, todas las participaciones, Dios está escribiendo sus nombres para darnos su gloria. Veamos versículo 27. Capítulo 3, versículo 27. O sea, después de ellos restauraron los tecoitas. Aquí dice tecoitas. Después de que unos terminaron el trabajo, llegaron y dijeron, voy a hacer otra vez. O sea, hay personas que se encargaron de más partes, más que uno. Los ricos no ayudaron. En nuestra iglesia también hay personas que se encargan de no solo una cosa. Hay personas que no solo se encargan de un servicio, sino cuando les queda tiempo, cuando les queda fuerza, quieren contribuir en otros servicios. Pero al contrario, hay personas sin servicios porque ellos no buscan. Hay personas que trabajan fuertemente y hay personas que trabajan más fuerte que eso. Así es la iglesia. Desde capítulo 4 llega a dificultades. Tal como en las películas, al principio todo parece que va a salir bien, pero siempre llegan tiempos difíciles y eso va a salir en capítulo 4 y también habrá algunos problemas internales, pero al final todo acaba de buena manera.
Oremos juntos. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy hemos aprendido sobre la construcción de la muralla y hemos recibido enseñanzas. Sabemos que ahora mismo también se está construyendo tu templo y aunque parezca imposible, sabemos que todo saldrá con tu plan. Aunque nos falte mucho, queremos contribuir en esto. Todo te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.